Buenas noches con todos, un gusto, les doy la bienvenida a esta sala de conferencias de la Escuela de Gestión Pública, esta noche para una conferencia sobre el sector eléctrico, justamente tan importante para la economía nacional. Les quiero comentar que este evento, el día de hoy, es parte de un ciclo de conferencias sobre regulación de servicios públicos que estamos llevando a cabo ya hace varios meses con nuestro socio afín, y tiene por objetivo justamente que sea un espacio de diálogo, de compartir experiencias, de compartir posibilidades para lograr la mejora en todos los servicios públicos que tenemos en el país. En especial esta noche, el tema de la oferta eléctrica en áreas rurales es de particular importancia. Todos ustedes saben lo vital que es tener un acceso a electricidad para generar desarrollo económico y social en el país, y muy en especial en las áreas rurales. Creo que no me dejarán, compartirán conmigo el tema de que es muy importante también justamente para que todas esas áreas más deprimidas del país puedan tener un acceso a desarrollar actividades económicas y sociales, pero también la educación, también el bienestar social de las familias es muy importante en este sentido. Yo quiero agradecer mucho esta noche la participación de nuestros invitados. En primer lugar, al viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Miguel Révolo. Muchas gracias, viceministro, por estar con nosotros esta noche, y estoy segura que usted compartirá justamente cuál es esa estrategia que se tiene para tener más acceso a electricidad en las áreas, sobre todo en las áreas que no están conectadas a la red. También tenemos esta noche a David Orozco, al cual agradecemos mucho también su participación. Él es representante de Ergon Perú y también nos dará su visión desde la perspectiva del sector privado. Y tenemos como comentarista a Paola Bustamante, docente de nuestra Escuela de Gestión Pública. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros esta noche. Ella es alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Vial Sur de la PCM, y creo que tus comentarios serán muy útiles para poder ver cuál es ese impacto que queremos, ¿no es cierto?, tener justamente en las áreas deprimidas y vulnerables, pero creo muy importantes para nuestras políticas de desarrollo sostenible del país. Así que no tengo más que agradecer a todos ustedes y al público que nos acompaña el día de hoy, y creo que va a ser un espacio muy rico de intercambio, y los animo ya a mandar sus preguntas, que las tocaremos y las haremos a los expositores al final de las presentaciones. Muchas gracias nuevamente, y le doy la palabra al viceministro de Electricidad, Miguel Révolo. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Agradecer primeramente a la Universidad del Pacífico, ¿no?, por la invitación para poder estar en este webinar. Lo que vamos a tratar esta noche y debatir es un tema muy importante para el país, que precisamente está centrado en lo que es el cierre de las brechas. Para quienes trabajamos desde hace muchos años en el sector, es una aspiración, ¿no?, el lograr el acceso universal. Recuerdo bastante bien en los primeros años de mi vida, cuando empecé a ejercer la ingeniería eléctrica. El primer trabajo que tuve precisamente fue desarrollar proyectos y ejecutar obras de electrificación rural en favor de las zonas más vulnerables en el país. Y finalmente, ahora, como el ministerio, como policy maker, evidentemente es como un sueño cumplido, ¿no?, una visión que uno tiene respecto a este sector. En mi recorrer también por lo que es OSINERMIN, el organismo regulador, fue el año 2008, 2009, 2010, donde visionamos la solución de llevar los suministros
a las zonas más alejadas, pero empleando tecnología. Como sabíamos de que las redes eléctricas convencionales demoran mucho tiempo en cuanto a su construcción, porque para llegar a las zonas más alejadas no solamente se requieren redes de distribución, sino líneas de transmisión, ¿no?, eléctrica, que a veces necesitamos líneas en 500.000 voltios, 220.000 voltios. Imagínense unir a todos los peruanos que están en la Amazonía. Evidentemente nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas para poder llegar a ellos. Y precisamente la electrificación rural a través de los módulos fotovoltaicos fue, si se quiere, un inicio muy importante. Voy a compartir una presentación que hice al respecto. Entonces, aquí fundamentalmente hay un tema, un marco conceptual de cuál es un poco el rol que se cumple para poder alcanzar, si se quiere, este objetivo. De hecho, como ustedes pueden ver en este cuadrante, cuando el nivel o el retorno, vamos a decir, a las inversiones son altas, normalmente hay una participación privada muy importante, y esto al final se sustenta en el mismo marco, el marco de la ley de concesiones eléctricas, que precisamente da una tarifa y a través de ello se pueden desarrollar, digamos, los sistemas eléctricos. Pero cuando vamos avanzando a un nivel de pobreza mayor y a las zonas, diríamos, más aisladas, efectivamente el tema es de que terminamos teniendo costos muy altos del servicio y el retorno, digamos, a las inversiones no son buenas, sino tenemos que pensar en un retorno, diríamos, social. En ese sentido, lo que finalmente tenemos en esta parte en morado es la parte donde el Estado se desenvuelve, donde básicamente queremos electrificar, pero bajo una política que es socialmente deseable. El objetivo es cerrar la brecha y también, como podemos ver aquí, no solamente es un tema de inversión, sino el otro lado de la moneda es el willing to pay, es decir, la capacidad de pago, cuánto el usuario está dispuesto a pagar. Estos son los diferentes sistemas fotovoltaicos que se utilizan en el Perú. Estos son de segunda generación, como pueden ver aquí. Son sistemas que tienen un panel y todo este esquema, digamos, de batería, reguladores, para utilizar, digamos, esta cantidad de equipos. Y aquí también tenemos lo mismo, pero diríamos con un panel un poquito, diríamos, más grande, ¿no? Pero lo que tenemos hoy presente es básicamente un sistema fotovoltaico de tercera generación. Estos paneles que se ven aquí, o esta tecnología, es una de las tecnologías con las cuales se iniciaron, si se quiere, digamos, los procesos de lo que sería la regulación de las tarifas fotovoltaicas en el Perú. Fuimos el primer país, yo diría, en América, en lanzar este sistema, digamos, de regulación. Y con la visión de que debería haber un concesionario que se haga responsable por invertir, por comercializar, por operar. ¿Para qué? Para que el servicio sea sostenible. Este es el modelo que se eligió y fue el, si se quiere, precursor de lo que después se hizo, que fue, digamos, alcanzar a un mayor número de usuarios a través de lo que sería un modelo de asociación pública y privada, pero basado en un concepto fundamentalmente económico y tarifario, ¿no? Como pueden ver aquí, hay dos modelos de negocios. Uno basado en lo que es la ley de concesiones eléctricas, que es la tarifa que da las señales, y que a su vez también a través de ello se recogen las tarifas en concordancia a lo que dice la Ley General de Electrificación Rural y su reglamento. Y por otro lado está el otro mecanismo, que son las subastas de energías renovables fuera de red, ¿no? Y la tarifa en este caso se fija por competencia en el mercado. Esto es muy importante,
pero aquí, en cuanto, diríamos, al valor base, siempre está referido a un estudio técnico-económico donde se reconoce, pues, el retorno a las inversiones y los costos de operación y mantenimiento. Como pueden ver aquí, el foco de todo esto se basa en que se otorgan concesiones eléctricas rurales fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Esto es considerado como un servicio público, un servicio esencial. Por lo tanto, participa el Estado, como habíamos visto y tiene una razón fundamental, porque en esa zona extrema, ¿no?, donde hay mucha pobreza y hay mucha dispersión, fundamentalmente las inversiones son altas por kilovatio instalado y el pago por el servicio también es alto. En ese sentido, el Estado, como ente subsidiario, entra fundamentalmente para subsidiar inversiones. ¿A través de quién? A través de un brazo ejecutor que es la Dirección General de Electrificación Rural. Y por otro lado, también forman parte de esto las empresas distribuidoras del Estado. Por otro lado, tenemos lo que sería el sector privado a través de estos concursos de asociaciones públicas y privadas, donde aquí tenemos un jugador muy importante que es Ergon, que precisamente ganó la licitación que se lanzó el año 2014-2016 para que fundamentalmente ejecute alrededor de unos 206.000 paneles fotovoltaicos. Y hay otras empresas como Acciona Microenergía Perú, que es privado, pero que en este caso ellos aplican la tarifa regulada BT8, pero esa es la tarifa que le da la señal para poder desarrollar este negocio desde el ámbito privado, así como tanto también en Telín. Estos están basados en tarifas reguladas, pero de capital privado. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estos negocios? Como podemos ver aquí, hay una empresa distribuidora o concesionaria fotovoltaica, se basa en las tarifas reguladas por los INERMIN. El Ministerio de Energía y Minas otorga un contrato de concesión para la prestación de este servicio. En todo caso, aquí lo fundamental es de que se asegura la continuidad del servicio, la calidad del servicio, hay una sostenibilidad, digamos, en cuanto a la prestación del servicio. Y este segundo modelo que también utilizamos es el de asociación pública y privadas, que tiene que ver con la subasta red. Aquí lo que hacemos en realidad es diseñar, si se quiere, un proyecto para abastecimiento de las zonas más alejadas del país. En este caso lo hemos dividido en 3 regiones, norte, centro y sur, mediante el cual se solicita que los interesados, ¿no?, en esta subasta presenten una oferta. Y la oferta donde nos señalan, ¿no?, el menor precio de servicio es el que definitivamente obtiene, digamos, ese derecho a ser concesionario y a prestar el servicio. Pero aquí, ¿cómo está estructurado este negocio? Aquí fundamentalmente lo que pasa es de que la tarifa, como bien señalé, se fija, digamos, a través del concurso. El inversionista, en este caso, tiene un contrato tipo BUT con el Estado que dura 15 años, con el Ministerio de Energía y Minas. Este costo de servicio es, en este caso, si se quiere, recogido, coleccionado por las empresas distribuidoras, que es el brazo comercializador. Estos ingresos por el servicio, que es el pago del recibo de luz, pero fotovoltaica, se coloca un fideicomiso. Los INERMIN, en este caso, coordina con el administrador del contrato de la Dirección General de Electrificación Rural. ¿Para qué? Uno, para supervisar el contrato, y otro es para instruir al fideicomiso los pagos que se tienen que hacer al concesionario fotovoltaico, precisamente para garantizar los ingresos anuales que tiene previsto de acuerdo a su contrato, y a las empresas distribuidoras para pagarles por el servicio de comercialización. Aquí esto es muy interesante porque hay 2
si se quiere, formas de fijación del costo, ¿no? Uno es que cuando todo es inversión privada, tiene que ver con el reconocimiento del costo de capital, que se reconoce a través de una anualidad, y los costos de operación y mantenimiento, a una tasa del 12% y por 20 años. Pero en este caso, cuando es del Estado, evidentemente lo que se hace es hundir la inversión del capital, pero sí se mantiene el costo de servicio tal cual. Entonces aquí, al final, lo que tenemos es una especie de descuento en la tarifa, es mucho más económica, porque el capital se hunde porque es un aporte del Estado. Entonces, pero en todo caso, en el caso de la subasta RER, ¿qué es lo que tienen, no? Aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Como ya había señalado, tiene una remuneración garantizada. Aquí hay un costo por comercialización y un tema de fideicomiso. Todo este ingreso, de alguna forma, se comparte, si se quiere, en estos tres aspectos. Al final del día, quien hace la liquidación para que las cuentas estén cuadradas y alineadas, en este caso es Ocinermin. Cabe señalar también de que en cuanto a los mismos ingresos, una parte viene por lo que realmente se cobra a los usuarios y la otra parte es un subsidio que es una compensación social que viene por el Fondo de Compensación Social Eléctrica, ¿no? Entonces aquí hay un aporte, si se quiere, que se hace. ¿Para qué? Para que los usuarios, como había señalado, tengan un tema muy importante, puedan pagar su recibo. Es el famoso willing to pay o la disponibilidad de pago que tienen los usuarios. Los usuarios rurales no podrían pagar, digamos, las tarifas económicas que significa la prestación de servicio. Por eso es que se utiliza este modelo, ¿no? Aquí lo que podemos ver también es el tema de las inversiones, ¿no? Al 100% de cuánto costaría el servicio rural fotovoltaico. Aquí sin FOSE, y si es el Estado, sin FOSE. Vemos de que evidentemente, si aquí cuesta como $16 mes, aquí cuesta como $10. Pero con la aplicación de las compensaciones, terminan pagando $3.78 y aquí el costo es de $2.32. Esto es lo que finalmente paga el usuario, ¿no? Aquí vemos cómo ha evolucionado la cantidad de suministros a partir del año 2010, donde teníamos apenas una cantidad de aproximadamente, está en miles, 16,000, hasta que hemos llegado en la actualidad a 230,000. Estos que están en azul son los que se han instalado a través del Estado, a través de Telin y a través de Perú Microenergía, que más o menos suman unos casi 30,000 usuarios, y estos 200,000 que están aquí arriba en esta curva son fundamentalmente lo que han ingresado por el tema del APP, ¿no? Aquí la perspectiva que tenemos es que vamos a trabajar en lo que sería un nuevo paquete APP fotovoltaico para posiblemente unos 200,000 paneles, pero con un cambio de enfoque y un cambio de diseño. Porque los paneles fotovoltaicos que se han regulado inicialmente y que salieron a concurso, en alguna forma prestan muy bien el servicio en la parte de la costa y de la sierra, porque sencillamente, sobre todo en la sierra, no se requiere frío. Sin embargo, hoy la brecha muy importante está en la parte de la selva, la parte amazónica, y aquí se van a diseñar paneles que tengan la posibilidad también de poder, si se quiere, dar la energía para lo que es la cadena de frío, ¿no? Para los alimentos. Y también, ¿por qué no?, lanzar también este tipo de paneles, pero para lo que es, digamos, un uso productivo, como puede ser, digamos, la agricultura, un tipo, digamos, de bombeo. Desde ya cabe señalar, ¿no?, de que tanto las postas médicas y las escuelas y los locales comunales y puestos en este caso, digamos, de la Policía Nacional, gozan también, digamos, con el servicio fotovoltaico. La otra perspectiva que se tiene es el lanzamiento de lo que serían los sistemas fotovoltaicos concentrados,
son para localidades de las zonas aisladas y de frontera del Perú, donde va a ser muy difícil que se llegue con redes. Aquí lo que se ve es un panel fotovoltaico concentrado que da el suministro a todas las casas, y en algunas localidades donde solamente se tiene un grupo, digamos, de generación térmica diésel, se va a hacer una hibridación. ¿Qué significa eso? Con ello lo que se va a lograr es un servicio de 24/7, es decir, tener un servicio continuo. Normalmente en la selva los servicios es muy acotado, puede ser 6 horas, 8 horas o 10 horas, porque sencillamente llevar el combustible, operar estos grupos son carísimos y realmente, digamos, es muy complicado este tipo, digamos, de servicio. Ahora, con la tecnología que tenemos, vamos a entrar a un proceso de hibridación. Y en los casos donde todavía no cuentan con este tipo de equipo, el suministro será de tipo fotovoltaico. Esto es un proyecto que, muy importante, que va a beneficiar a muchas localidades, como digo, de la zona amazónica del Perú, ¿no? En conclusión, lo que podemos decir que es importante, si se quiere, el hecho que hoy la tecnología fotovoltaica es más accesible. En todo caso, hay que usar esa bondad, esa ventaja. Hemos sido exitosos en cuanto a poder implementar estos programas. Ya tenemos 227,000 usuarios. Y en ese sentido, seguiremos nosotros apostando por también las asociaciones públicas y privadas para el reto que tenemos, de lo que sería, sobre todo, la segunda gran etapa de unos nuevos 200,000 paneles, pero como quien dice, reloaded, ¿no? Redesigned, o sea, con un diseño y una tecnología que precisamente sirva al usuario de estas zonas para que puedan, si se quiere, mejorar la calidad de vida y el poder tener, digamos, el acceso también a este servicio. Esto es cuanto puedo comentarles y seguramente estaré a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora le damos la bienvenida al expositor David Orozco. Adelante, David. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y también a la Universidad del Pacífico, a la Escuela de Gestión Pública por este interesante evento que nos permite intercambiar experiencias, intercambiar opiniones y crecer un poco en lo que es el tema de la gestión pública. Quiero empezar la exposición con una pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué contexto es que hablamos de impacto social o rentabilidad social? El señor viceministro lo ha explicado con su primer esquema, que es hablamos de rentabilidad social o impacto social en un contexto en el que existe ausencia de condiciones de mercado para el abastecimiento de un producto o servicio en una población determinada, en este caso en las zonas rurales. Generalmente esta ausencia de mercado sucede porque la parte de la demanda no tiene la capacidad de pago suficiente para cubrir el costo de la oferta de este producto o servicio. Para la mayoría de las zonas rurales, remotas de nuestro país, los servicios públicos básicos como el suministro de agua, la electricidad y ahora más aún la conexión celular se ubican en esta categoría de ausencia de mercado. O sea, el mercado ahí no funciona. No podemos hablar de un cruce de oferta y demanda. Y nos encontramos entonces ante lo que se conoce en la literatura de desarrollo como la trampa de pobreza. Esto es, los pobladores de estas comunidades rurales no tienen estos servicios básicos porque no cuentan con los recursos para pagarlos, pero a su vez no pueden conseguir mayores ingresos porque no cuentan con los servicios básicos para crecer económicamente. Esa es la famosa trampa de la pobreza. Entonces utilizamos el concepto de impacto social o rentabilidad social en el contexto de una intervención del Estado para compensar este desequilibrio o ausencia de mercado.
Y entonces hablamos de una determinada política pública que compromete recursos financieros del Estado con el objetivo de dotar a estas comunidades de la infraestructura básica para su desarrollo en el corto plazo, buscando una rentabilidad para el Estado en términos de crecimiento y desarrollo de las comunidades. Mi charla el día de hoy está orientada a hacerles conocer las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en el diseño e implementación de la política pública de electrificación rural, un poco complementar lo que ya muy bien ha explicado el ingeniero Révolo, usando asociaciones público-privadas. En realidad, mi objetivo final es tomar la experiencia de este camino que venimos recorriendo en TOS y Green, con su afiliada Ergon Perú, y extrapolar las lecciones que nos van a permitir delinear la estructura básica de un modelo de negocio para nuevas APP de impacto social, que nos sirvan como herramientas para implementación de políticas públicas. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Permítanme aquí. ¿Dónde está esto? Disculpen. Se desapareció la... Aquí estamos. Entonces, quiero empezar con un tema fundamental, que es el dilema de la obra pública versus el servicio público. Entonces me voy a apoyar en una de las máximas bastante conocidas, que es la que reza así, ¿no? Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas, en este caso estatales, por sus intenciones, en lugar de juzgarlos por sus resultados. Esta es la base, el concepto fundamental que guía la gestión pública por resultados. Esta máxima le corresponde a Milton Friedman. Y en base a esto, quiero ubicar un poco la explicación acerca de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura social, de rentabilidad social, de indicadores de impacto. Siempre conocemos lo que es una obra pública asociada a un CAPEX, sabemos que estos CAPEX requieren una operación y mantenimiento, pero aquí hay una característica muy particular, ¿no? Que es que la obra pública, por lo general, más del 80% son tangibles. Estamos hablando de equipamientos o infraestructura. Si hablamos de salud, estamos hablando de hospitales. Si hablamos de escuelas, de la propia, los locales. Si hablamos de energía eléctrica, estamos hablando tal vez de repente de postes, de cables o de paneles fotovoltaicos. Esta obra pública tiene una característica que yo le llamo que son inaugurables. Inaugurables desde el punto de vista del gestor de política pública o de los que están en el gobierno. Y por lo general tienen un periodo de ejecución de unos 5 años, ¿no? Que casualmente coincide con los periodos de gobierno. Esta es una característica que nos generan, desde el punto de vista de gestión pública, un riesgo, porque hay un apetito insaciable por construir. Se quiere construir, se quiere inaugurar, ¿no? Pero esta obra pública tiene otra componente, que es la operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento es un poco lo inverso de la obra pública, porque el 80% es intangible. Son horas, hombres de trabajo, son diseños de procesos que son por lo general opacos, pero que son necesarios para poder definir cómo es que se va a acometer esta operación, y más aún cuando se tratan proyectos de impacto social. ¿Por qué? Porque como comencé mi exposición, estamos hablando de lugares en los que no hay mercado. Entonces, ¿cómo precificamos, cómo determinamos cuál es el precio correcto, el proceso correcto, si no existe mercado? Entonces, ahí existen unos riesgos de desempeño, y aquí es en donde la asociación público-privada muestra su valor, y eso es lo que voy a explicar a continuación.
La infraestructura entonces tiene que ser vista no como la obra, como el CAPEX, sino tiene que ser vista como el CAPEX más el OPEX. Ese es el concepto. Y aquí pongo la alerta de que en realidad el aporte del sector privado, si bien se puede hacer un aporte desde el punto de vista de buscar eficiencia en la construcción, hay que considerar que el efecto de construir se puede amarrar, ¿no? La infraestructura se puede amarrar a la obligación de operar. Y es la manera más razonable, ¿no?, de hacer el combo de la infraestructura más el servicio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es esta última fase, que es el impacto. El impacto no viene por la obra, viene por la operación y mantenimiento basada en la obra. Entonces, la historia en el caso de la electrificación rural, el Ministerio de Energía y Minas maneja un fondo de electrificación rural de aproximadamente $100 millones al año, se ejecutan en obras públicas, ¿no? Perdón. Aquí. Y ahí es en donde viene el principal aporte que ha explicado el señor viceministro, que es que esta asociación público-privada de Ergon lo que hizo fue introdujo esta componente de la operación y mantenimiento, ¿no? Y se dejó de hacer solamente obra pública y se le encargó a un privado la operación de unos sistemas que tienen mucha incertidumbre, lo vamos a ver más adelante, debido a las baterías, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos con el impacto? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la rentabilidad social? Hay dos conceptos aquí. Uno es lo que socialmente es rentable para el Estado, y el otro es la métrica de este impacto social. Entonces, aquí, déjame explicar nuevamente, lo que es socialmente rentable para el Estado lo podemos comentar apoyándonos en esta estadística que desarrolló la OECD, ¿no?, que mide el número de generaciones que le tomaría a aquellos nacidos en una familia de bajos ingresos, ¿no? Alguien que nace en una cuna pobre, ¿cuántas generaciones le demora aproximarse al ingreso promedio de la sociedad en la que viven? ¿Cuántas generaciones? Ese es lo que la OECD ha medido para los países que forman parte de la OECD. Perú está queriendo formar parte, veamos cómo se mide, ¿no? A la cabeza tenemos a Dinamarca, ¿no?, con 2 generaciones, o sea, un individuo que nace en una familia pobre en Dinamarca, en 2 generaciones se alcanza el promedio. Veamos el caso de Brasil, por ejemplo, ya estamos hablando de 9 generaciones. Una persona que tiene la mala suerte de nacer en una familia pobre se demora en promedio 9 generaciones para poder alcanzar el promedio. Y en Colombia, por ejemplo, estamos hablando de 11 generaciones. Entonces, la pregunta que surge al ver estos indicadores es la siguiente, ¿no? ¿Existe una rentabilidad social al reducir este indicador? ¿No? ¿Existe un incentivo? ¿Tiene el Estado un incentivo para pasar de 11 a 6 o a 4.5 en la cantidad de generaciones de las familias pobres para llegar a un promedio? Pues la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eso genera crecimiento económico, eso a su vez genera mayores impuestos y eso genera desarrollo. Entonces la pregunta que sigue a continuación es: ¿qué infraestructura social se correlaciona con este impacto? ¿Qué infraestructura social me permite pasar de 11 a 5 en este indicador? Ahí es que pasamos a la métrica del impacto social. En el caso del sector eléctrico, la métrica que se utiliza es justamente la cobertura energética, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está demostrado con muchos estudios que la energía es esencial para el desarrollo y la prosperidad de las familias. O sea, no puede haber desarrollo sin energía. Entonces, si uno quiere que una comunidad crezca, tenemos que energizarla, electrificarla. Entonces, cuanto mayor cobertura exista, mejores condiciones le estamos dando a las familias para que se desarrollen.
Entonces, la pregunta es, ¿será el porcentaje de cobertura eléctrica un buen indicador del impacto social? La respuesta es sí. Sí es un buen indicador, y es por eso que existe una dirección general en el Ministerio de Energía y Minas explícitamente diseñada para hacer ese trabajo todos los años con un presupuesto anual de $100 millones, ¿no? Pero como dije, la idea no es centrarlo, no es utilizar esos $100 millones al año en hacer obra pública, ¿no?, construyendo, sino ver la mejor manera de buscar que sea una obra más operación y mantenimiento. Entonces aquí es que les voy a explicar cómo es que se logró eso en la primera subasta off-grid de servicio eléctrico. Lo primero que se planteó fue utilizar el concepto de la economía de escala. Cuanto más grande, más economía se puede, los costos pueden ser menores. Entonces se planteó una cobertura bastante amplia, ¿no? Ya lo explicó el viceministro. Estamos hablando por ejemplo, esto de acá, este era uno de los lotes que se licitó, ¿no? 840 kilómetros, ¿no? Ese es el lote norte. El lote centro, 795 kilómetros. Para que ustedes tengan una idea, Italia es casi es un poco más de 840 kilómetros de longitud. Nosotros tenemos aquí una Italia, aquí tenemos otra Italia, y acá tenemos una tercera Italia, dentro de la subasta que se planteó y que se adjudicó Ergon Perú. Se incluyeron viviendas, escuelas y postas médicas, y bueno, eso es lo que se consiguió, ¿no? Escuelas que atienden a niños que pueden estudiar y sacarle 2 horas más de lectura a la noche, madres que pueden ser más productivos su día, utilizar aparatos celulares, cargar sus celulares. El alcance, como les comenté, ya no se habló de que el Ministerio de Energía y Minas compraba equipamientos para instalarlos y ver qué pasaba con eso, sino se le dijo al privado: tú diseñas el equipamiento en base a unas especificaciones básicas, los instalas, pero durante 15 años realizas el mantenimiento y atiendes las fallas. Esto es algo muy importante, porque ahora estos 200.000 viviendas que están bajo el encargo de Ergon tienen la posibilidad de que haya alguien que los atienda ante una llamada telefónica y con plazos especificados, ¿no? Entonces ya hay unos estándares de calidad del servicio. Ya no estamos hablando de una infraestructura solamente, sino de un servicio eléctrico que llega a esta población. Y lo que quiero resaltar aquí es que ya quedó encapsulado dentro del privado, y este es el valor que genera el privado, es cómo gestionar el riesgo de la vida útil del equipamiento. En este caso es un equipamiento muy sensible, porque tiene una batería que es sensible al uso, y que si no se diseña bien, puede durar 1 año cuando debería durar 6 u 8, ¿no? Luego está cómo gestionar el riesgo de las tasas de falla de los componentes, ¿no? ¿Qué pasa si falla el panel? ¿Qué pasa si fallan los interruptores? ¿Cómo gestionar la presencia del poblador ante la visita de mantenimiento? Todos estos problemas quedaron para que sean parte de la innovación que el privado tiene que buscar cómo hacer. Eso ya no queda como un problema para el Estado, sino como un problema para el privado. Y a este privado se le regula con indicadores de desempeño, ¿no? Hay un indicador de operación y hay un indicador de atención oportuna, como les decía. Los requerimientos de atención de fallas de los usuarios deben ser atendidos dentro de plazos establecidos para cada región, que pueden ser entre 5 días a 11 días. Y lo interesante aquí es que la remuneración de Ergon depende de que estos indicadores estén bien. Entonces está alineado el incentivo, porque si Ergon se descuida en estos indicadores, su remuneración se va a ver afectada directamente. Esto no sucede ni en las concesiones de distribución como las de Luz del Sur o del Norte. En el caso de esta concesión, se innovó regulatoriamente en ese aspecto. En conclusión, estamos ante soluciones privadas a problemas públicos. Ese es el concepto fundamental. Entonces, ya para terminar,
lo que les quiero decir es que esta experiencia se puede resumir en este esquema a continuación, ¿no? Estamos hablando de que el Estado tiene como propósito un proyecto de impacto social, está buscando un impacto con unos indicadores de impacto que quiere alcanzar. Entonces, lo que plantea este modelo es que el Estado plantea una promesa de pago futuro para la realización de este proyecto que busca estos indicadores de impacto. Con esta promesa de pago futuro lo que lanza es un proceso de adjudicación en el cual selecciona a un inversionista que ofrezca el menor costo para hacer este proyecto de impacto. El inversionista ejecuta este proyecto, alcanza los indicadores y si se verifica que los indicadores de impacto se han alcanzado, el Estado hace el pago al inversionista y se cierra el círculo, ¿no? Y otra novedad interesante sobre este esquema es que este esquema se pudo implementar al margen de proinversión. ¿Y por qué eso es importante? Porque a proinversión normalmente llegan proyectos que son de miles de millones de dólares. Este proyecto se inició para lotes de 50 millones de dólares, ¿no? Al final terminó adjudicándose a un solo postor, que fue un proyecto de aproximadamente 180 millones de dólares. Pero si estamos hablando de que tenemos entre manos proyectos de 50 millones de dólares, este esquema se puede implementar en la plataforma del ministerio propiamente, una plataforma de un regulador. Se puede aplicar a agua, se puede aplicar a telecomunicaciones o se puede aplicar a combos. Ya depende de cuál es el indicador que se pretenda buscar, ¿no? Entonces, quiero terminar con eso, quiero terminar con ese mensaje de que este modelo de negocio, este esquema de involucrar a privados, realmente funciona, está funcionando en el caso de Ergo, generó muchas economías porque el precio al cual se adjudicó es un precio que está incluso por debajo del precio regulado. De hecho, actualmente los INERMIN sabemos que está evaluando la posibilidad de ampliar el contrato de Ergo de repente a algunas zonas adicionales porque el precio lo justifica, ¿no? Y la calidad del servicio ya está especificada, los estándares de diseño están especificados, entonces hay bastante flexibilidad para poder crecer utilizando este tipo de esquemas de APP. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora le damos la bienvenida a Paola Bustamante. Adelante, Paola. Un momento que deje de compartir aquí. Eso. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico y a la doctora Elsa Galarza por la invitación. Es un gusto, buenas noches, viceministro Révolo y al señor David Orozco. Es un gusto y ha sido un gusto escuchar sus presentaciones. Bueno, como ustedes saben, vengo básicamente del sector social, con lo cual tanto la intervención del viceministro Révolo, así como el detalle de la presentación de David, obviamente nos generan bastante esperanza, porque creo que los números que ellos han planteado, pero además los que voy a compartir con ustedes, nos demuestran que realmente en esta brecha que todavía tenemos en nuestro país, hay una decisión del gobierno de avanzar firmemente en este proceso y que hay además una consecución de decisiones. Y yo quisiera comenzar compartiendo con ustedes, hace poco, en agosto, AmCham publicó en su revista, ¿no?, un paper donde señalaba que el 17% de la población mundial carece de energía eléctrica. Bueno, ¿y cómo estamos en nuestro país con relación a el abastecimiento de energía eléctrica? Y lo que tenemos es que en promedio nacional el 83,5% de peruanos y peruanas tiene acceso a la energía, de las cuales en el mundo urbano, y yo siempre hablo de mundos, porque en realidad en nuestro país, con la diversidad geográfica, con todos estos retos en el territorio, efectivamente son distintas las formas en las que se tiene que llegar, y el viceministro ha sido muy claro en que efectivamente cuando se aplican políticas públicas es necesario tener en cuenta ahí donde se generen los incentivos necesarios
para que ingrese el Estado, evidentemente de manera subsidiaria, pero también se generan las condiciones para que entre el sector privado. Y es en el mundo urbano, en el espacio urbano, quienes vivimos en el ámbito urbano, somos privilegiados porque el 99% de peruanos y peruanas tienen acceso a la electricidad, y en el espacio rural todavía el 82,3%. Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos 9 años? ¿No? En los últimos 9 años tenemos que comenzamos en el año 2010 con un 58,6% de peruanos y peruanas que vivían en el mundo rural con la cobertura de electricidad. Es decir, poco más de casi 6, ¿no?, peruanos y peruanas tenía acceso a luz en el espacio rural. 9 años después, según la data del INEI publicada con corte al 2019, hemos llegado al 83,5%. Quiere decir que en 9 años, nuestro país, a través de, vamos a señalar, 3 quinquenios, ¿sí?, terminando el quinquenio García, ¿sí?, corte en el 2010, 58,6, quinquenio Humala y quinquenio, primera etapa, Pedro Pablo Kuczynski, segunda etapa, Martín Vizcarra, hemos incrementado en 25 puntos porcentuales ese acceso a electricidad. Y mucho tiene que ver, efectivamente, las decisiones de políticas que se han adoptado y la decisión de trabajar estas subastas, ¿no? Y esta primera subasta off-grid lanzada en el año 2014. Me acuerdo que en esa época, y cuando escuchaba al viceministro Révolo, permítanme compartir una experiencia personal, y es que en esa época tenía a mi cargo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y me acuerdo algunas reuniones sostenidas, ¿sí?, en su momento, con el ministro y luego la ministra que ocuparon la cartera en esos tiempos, entre el 14 y el 16, el hecho de discutir temas vinculados al acceso a electricidad, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver desarrollo e inclusión social en este tema? Bueno, como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en nuestro país tiene a cargo justo liderar la política de desarrollo e inclusión social, donde no podemos hablar de desarrollo social en un país sin mirar el acceso a servicios básicos. Y la luz es uno de los servicios básicos que tenemos como paquete básico en nuestro país, que tenemos que coberturar, que tenemos que cubrir, que tenemos que lograr que cada peruano y peruana tenga acceso a los servicios. Y es por eso que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se sostenían largas reuniones con el Ministerio de Energía y Minas y con el equipo, además, que veía estos temas, de tal manera que se garantizase cómo llegamos con los paneles fotovoltaicos. Y hoy día escuchar al viceministro y también al señor Orozco, ver que efectivamente en esas imágenes se está llegando con esos procesos, ¿no?, con esos procesos de acceso al desarrollo. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa era la pregunta que nos planteaban al inicio y a la invitación a este webinar, ¿no? ¿Por qué es tan importante la alianza público-privada para que avancemos, ¿no?, en la cobertura del servicio de electricidad en el ámbito rural? Porque evidentemente cuando el señor Orozco hablaba del impacto social, ¿no?, y el impacto social lo podemos ver en primer lugar en la métrica, efectivamente, de cuánto hemos avanzado en la cobertura, pero también podemos ver efectivamente ya en la vida de las personas, y es en las fotos que nos enseñaba el señor Orozco en su presentación, ¿no?, cuánto influye la energía eléctrica en la educación, ¿no? Porque por eso hablamos de desarrollo. Antes de la pandemia, decíamos, la energía eléctrica y el llegar con paneles solares a las comunidades nativas de la selva y también a las comunidades de la zona altoandina, implicaba más horas, sobre todo en la zona altoandina, más horas de tiempo para poder estudiar y mejor calidad, en vez de una vela, tener evidentemente la luz que pueda mejorar y no genere perjuicios también en la visión de nuestros niños y de todos aquellos que quieran estudiar, más tiempo más espacio de tiempo para poder utilizar esa luz para leer, ¿no? Y ahora en época de pandemia, además, no solamente estamos hablando de que se garantice, porque a raíz de Aprendo en Casa y los retos que tenemos todavía de llegar con la cobertura del Internet,
también va de la mano con todo aquello que se ha podido avanzar en la cobertura de electricidad en estas zonas para que puedan conectar las tablets, porque si no, ¿de qué manera se cargan, ¿no? ¿De qué manera se cargan las computadoras? Entonces, definitivamente, en estas zonas, en esta época de pandemia, y podríamos decir que en ese 82.3% de peruanos y peruanas que viven en el ámbito rural, se ha podido avanzar, por ejemplo, en lo que implica el uso de la tecnología para recibir el conocimiento, teniendo en cuenta que se puede cargar las tablets, cargar las computadoras. También, revisando un poco los datos, hace algún tiempo tuve la oportunidad de viajar al CENEPA y hablábamos efectivamente, y el viceministro hablaba muchísimo de la selva y de la Amazonía, ¿no? Actualmente es zona rural y en Condorcanqui, por ejemplo, en el Alto CENEPA, existen 72 centros poblados, de los cuales 10 actualmente tienen luz, lo que implica el 14%, que de 9.800 personas que viven en esa zona, el 14% tiene acceso a luz. Entonces todavía tenemos este reto enorme de avanzar. Y otro de los puntos que me parecía interesante de lo que comentaba el señor Orozco es este proceso, ¿no?, de operación y mantenimiento. Y mencionaba este tema, lo vamos a ver con relación al modelo, y me parecía interesante porque efectivamente los retos de la operación y el mantenimiento de los paneles solares implican no solamente generación de empleo, sino generación de capacidades en las mismas comunidades para el cambio de las baterías, ¿no? El garantizar que efectivamente los centros de salud tengan acceso a la electricidad abre una puerta enorme a que podamos llegar con vacunas y medicinas garantizando la cadena de frío. Hay zonas en la selva, y hoy día lo hemos podido verificar además en esta época de pandemia, y va a ser un reto lo que implique trasladar vacunas probablemente a la selva cuando lleguen las vacunas, el garantizar la cadena de frío, no solamente para llegar, sino para tener almacenados para los diferentes tipos de vacunas que requieren cadena de frío, y que permitan efectivamente que la población reciba las vacunas. En la selva ese es el mayor reto, el que no hay cadena de frío. Por lo tanto, la luz contribuye a mejorar la calidad en la atención en salud con medicinas y vacunas que requieran cadena de frío. Y probablemente decía, y leía, no, en realidad no había visto este posible impacto, digamos, positivo, probablemente indirecto, pero lo leí, que se señalaba además que cuando tenemos energía eléctrica, también se tiene evidencia que se reducen las lesiones por accidentes respecto a la relacionados a la combustión, ¿no? Entonces, probablemente eso sea así, por lo tanto, seguimos en la línea de avanzar en el desarrollo. Y dentro de todo este proceso, creo, y mirando un poco a nivel también del sector energía y minas, ¿no?, cómo nos vamos, cómo este proceso de llegar en una alianza público-privada, cómo se vuelve importante para el desarrollo del país, por ejemplo, cuando hablamos del sector minero, ¿no?, y que está en el mismo sector energía y minas, ya que no se podría avanzar, digamos, con el desarrollo del propio sector y lo que implican los procesos mineros si es que no se tuviese energía eléctrica. Y ahí va de la mano con una reflexión que creo que es importante, porque efectivamente tenemos como un reto en el país avanzar con estas alianzas público-privadas que garanticen que las zonas que no son atractivas, por decirlo de alguna manera, y que además trasladarían los costos a la población y que no podría pagarlos, por lo tanto, no tendrían acceso a los servicios, ¿no?, se trabajen con este impulso del Ministerio de Energía y Minas a través de la DGER y en alianza con las empresas privadas. Pero también me parece interesante estos temas adicionales que se van mostrando como impactos, ¿no? El que, por ejemplo, nos explicaba el viceministro que el acceso a la electricidad en estos procesos no solamente fue pensado en viviendas, sino también se amplió a las escuelas. Entonces, yo he dado ejemplos de viviendas, ¿no? Los niños pueden aprender por más tiempo, ahora tienen acceso además a la tecnología cargando
los equipos tecnológicos, tienen acceso a la mejor calidad de la atención en salud por la cadena de frío ahí donde se necesita. Hoy, cuando regresen a las escuelas, si seguimos trabajando en esa línea, como bien se ha descrito, que ya es una decisión, entonces los niños van a tener mucho más acceso también a la tecnología, no solamente por la conectividad, sino también por el acceso a electricidad y también las comisarías, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se interrelacionan en este proceso de desarrollo que involucra lo multisectorial, lo intergubernamental, pero con este nuevo concepto que estamos utilizando muchísimo mirando el desarrollo con un enfoque multiactor. Cuando la doctora Galarza me planteó participar en este webinar, y con el tema planteado además como la alianza público-privada podía efectivamente mejorar estos procesos de llegada de servicios de electricidad a las zonas rurales, estaba pensando justo en el trabajo que hoy vengo desarrollando desde el espacio del Corredor Vial Sur, aquí en la Presidencia del Consejo de Ministros, y está vinculado con efectivamente cómo involucramos en los procesos de desarrollo en los diferentes ámbitos el Corredor Vial Sur, que tiene que ver con la inversión minera, en este caso, el cómo desarrollamos en este enfoque multiactor donde está el sector privado y el sector público en alianzas estratégicas para generar desarrollo. Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, los retos vinculados a ese valor agregado que puede dar esta alianza. Este valor que entre comillas es inmaterial, ¿no? Intangible, como lo señalaba el señor Orozco, ¿no? Este valor intangible primero de fortalecer capacidades, ¿no? Sí lo he visto en las comunidades de la selva, los principales problemas que se han tenido muchas veces cuando no se ha contemplado la operación y mantenimiento, ha estado vinculado con, llegó el panel solar, y la discusión que teníamos allá por el año 2013-2014 estaba en esa línea. El objetivo es poner el panel solar, instalar el panel solar, o el objetivo es que tengan acceso a luz de manera permanente. Porque durante un tiempo hemos tenido el objetivo de instalar el panel solar. Definitivamente eso ha cambiado y el objetivo es que tenga luz permanentemente. Por eso la operación y mantenimiento es central, porque si no nos quedaríamos solamente en la instalación. Y el reto que viene con la operación y mantenimiento es el fortalecimiento de capacidades, porque efectivamente hay que garantizar que esa batería se pueda cambiar oportunamente, pero también que la propia comunidad tenga la posibilidad de aprender ese proceso, ¿no? Y por lo tanto dar el mantenimiento a ellos mismos, que probablemente genere además capacidades y también empleabilidad en las personas de la comunidad. Entonces vemos que es una cadena y un círculo virtuoso el que se genera alrededor del acceso a la energía eléctrica en los diferentes aspectos del desarrollo, y ni qué decirlo además de toda la parte del desarrollo productivo. Cuando hemos visto el trabajo y menciono los ejemplos vinculados con inclusión social, he estado muy cerca de ese sector por mucho tiempo, y por ejemplo programas de desarrollo económico productivo con pequeños emprendimientos que generan en las familias, y la gran diferencia que hace el emprendimiento con electricidad y el emprendimiento sin electricidad. Evidentemente el valor agregado que le pueden dar con electricidad las familias para lograr su propia autosostenibilidad después del ingreso de programas sociales que tienen que tener siempre el concepto de ser temporales, por lo tanto ayudan a ese desarrollo económico permanente, pequeño primero, probablemente, pero que pueda ser sostenible. Con lo cual me parece relevante señalar que cuando una política pública y una decisión de política pública pasa de una gestión gubernamental a otra, ya estamos en una tercera gestión gubernamental donde cada vez se va dando mucho más énfasis a cerrar estas brechas, como he señalado, en el ámbito rural,
motivo de este espacio de webinar y reflejando que en los últimos 9 años hemos tenido un incremento en 25 puntos porcentuales para cerrar la brecha, resulta importante que efectivamente sigamos manteniendo ese ritmo de tal manera que en breve cerremos esta brecha que hay entre el promedio nacional, que es 83,5% respecto al 99% del ámbito urbano y respecto al 82% del espacio rural. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación para poder comentar tanto la intervención del viceministro Révolo como la intervención del señor David Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Ahora continuamos con los comentarios de Miguel Révolo. Adelante, Miguel. Bueno, muy bien. Yo creo que muy apropiados los comentarios de Paola. Un foco muy importante para nosotros es el cierre de brechas. Evidentemente tenemos mucha responsabilidad respecto de que todos los peruanos tengan el acceso a la electricidad. Somos testigos de cómo cambia la vida en una comunidad, ¿no? Cuando ésta recibe la energía eléctrica. Es un icono de progreso. De hecho, que todos estos programas están diseñados como que son soluciones que se tienen que ir dando, y también no perdemos la perspectiva futura, ¿no? De que finalmente se terminen interconectando a los sistemas nacionales, ¿no? Que es también una meta muy importante. De hecho, nosotros proseguimos en cuanto a mejorar la visión que tenemos respecto de este servicio, y el tema es de que acabamos de aprobar el nuevo reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, donde tenemos un programa que se llama, es un programa de uso productivo de la electricidad, mediante el cual vamos a llegar a muchos emprendedores rurales en todo el país para poder apoyar, diríamos, con un fondo para que se desarrollen, diríamos, todo tipo, digamos, de emprendimientos económicos, el cual va a significar el poder, de alguna forma, otorgarles, digamos, un pequeño capital que les permita comprar el equipamiento, la maquinaria para el uso productivo de la electricidad, y en un lapso de 10 años hacer las devoluciones vía el recibo de luz, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto en realidad tiene una visión muy amplia que puede ser también aplicada inclusive en las zonas con suministro con estos paneles fotovoltaicos, ¿no? Hemos explorado y visto que en el mundo hay soluciones, por ejemplo, para riego, ¿no? Y esto es también un tema muy importante para nosotros. Buscar ir un poco más allá, un desarrollo económico, ¿no? Crear, si se quiere, actividades que en alguna medida logren, ¿no?, darle mayor valor agregado a los productos, a los insumos que se producen en determinadas zonas. El hecho que también hayamos visionado el tema de garantizar una cadena de frío en lo que es la selva, también es importante, ¿no? Que es un tema, una visión también un poco que va yendo en el tiempo, progresando, poniéndose, siendo asertivo en el caso, digamos, del usuario que vive en esas zonas, ¿no? Y creemos nosotros que este programa integral que vamos llevando, creo que va a dar buenos frutos. En la actualidad estamos diseñando este nuevo llamado, ¿no?, para un APP que tenemos, pero basado en el decreto ley 1002, que en realidad no va por inversión, sino va por un encargo que se realiza al regulador, y que es Sinermin y el Ministerio de Energía y Minas, que conforman una comisión, y a partir de ello pues se lanza, digamos, estos llamados, ¿no?, para poder conseguir, digamos,
este tipo de tecnología y este tipo de servicio. Entonces, todo ello, en realidad, pensamos nosotros que nuestra meta, si bien es cierto, está marcada para el año 2023, que deberíamos alcanzar al 100% de todos los usuarios, pero Dios mediante quisiéramos llegar antes, ¿no? Antes, siquiera un año antes. Y hoy estamos emprendiendo muchos proyectos en ese sentido. Eh, ¿Qué más decir? Yo creo que como país tenemos que utilizar en forma eficiente todos los mecanismos que tengamos a la mano en favor de todos los peruanos, ¿no? Esto es un poco una convicción y sobre todo estamos tratando de hacer las cosas un poco sencillas, pero también con celeridad y también con efectividad, ¿no? Porque al final lo que queremos es de que todos los peruanos accedan al servicio eléctrico. Esto es lo que podría yo comentar y nuestro compromiso siempre está pues en la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos, ¿no? Bueno, estos serían mis comentarios por mi parte. Muchas gracias, Miguel. Ahora le damos pase a David Orozco. Adelante, David. ¿Cómo no? Creo que las ideas se han alineado en relación a la necesidad, el sentido de urgencia que hay de atender a estas comunidades que llevan más de 130 años sin servicio eléctrico. Acuérdense que ya son casi 130 años que la energía eléctrica llegó al país. Tenemos familias que están esperando más de 100 años a que les llegue este servicio. Eso genera una presión bastante fuerte. Comprendo así de primera mano el compromiso del viceministro y de todo el equipo en Energía y Minas. Lo que quiero resaltar es que ahora estamos en un nuevo escenario, como mencionaba la doctora Paola, en el que tenemos ya experiencias, ¿no? de apalancarse en privados, ¿no? Apalancarse en la capacidad de financiamiento que pueden tener los privados para acometer este tipo de problemas, de que se le ponga enfrente a un privado, que se le diga, mira, yo quiero llegar a este indicador, ¿no? Quiero llegar a esta cantidad de familias, dime tú cuánto se requeriría para que consigas ese indicador en tal tiempo, con tales indicadores de desempeño, en tales plazos, y el privado va a buscar la manera de alcanzar esos indicadores. Ahí entra mucho la innovación, cosa que no se puede hacer directamente. Los que hemos pasado por las canteras del Estado, del sector público, sabemos que estamos amarrados a un esquema, ¿no? O sea, uno plantea un problema y dice, bueno, para solucionar este problema vamos a hacer A, B, C, pero cuando terminas el paso A, te das cuenta de que por ahí no era y tienes que reformular el paso B y el paso C, pero ya no lo puedes hacer porque ya se puso en un esquema que ya estaba en el contrato, y por la ley de contrataciones y adquisiciones no puedes modificarlo. Entonces al final te condenas a hacer el paso ABC sabiendo que no vas a llegar al objetivo, ¿no? Nosotros desde el sector privado ya hemos cambiado como 3 veces de estrategia para poder mejorar y alcanzar el objetivo que se buscaba, ¿no? Y no tenemos ninguna vergüenza en decirlo, porque en cualquier momento es cuando tú identificas de que estabas yendo por el camino errado, vieras el timón y corriges, ¿no? Esa es la flexibilidad que tiene el privado, cuando el Estado le pone una meta al frente, ¿no? Entonces, esa simbiosis, esa sinergia que puede haber entre el Estado dando un incentivo, una promesa de pago frente a un objetivo, y el privado con su capacidad de financiamiento, capacidad de innovación, esa ecuación es la que creo que tenemos que apalancarnos en esa herramienta. Básicamente eso es lo que quería comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Muchas gracias a los expositores. Vamos a continuar entonces con la ronda de preguntas. Aquí podemos activar cámara, no hay ningún problema. Como primera pregunta tenemos, respecto a las compensaciones sociales en la tarifa para Ergon, ¿cuáles son los porcentajes de participación del FOSE y del FICE? Respecto a los sistemas fotovoltaicos centralizados, ¿sería necesario una tarifa especial o tomaría como referencia a la BT8? Bueno, en el caso de las tarifas de Ergon, el 80% es cubierto por el FOSE y el otro 20% se cubre por el pago de los usuarios, y ante la falta, la ausencia de pago de los usuarios, el FICE cubre esa remuneración. La tarifa de BT8 se consideró como una referencia simplemente. En realidad, Ergon es remunerado en base a un cargo RER que resultó de una regulación por contrato. Ese es un tema muy interesante desde el punto de vista regulatorio. Se tiene que distinguir: una cosa es la regulación por agencia, que es la tarifa de BT8, y otra cosa es la regulación por contrato, que es la tarifa del cargo RER. Casualmente, por una casualidad y por una cuestión casual, ambas tarifas, ¿no? La tarifa por contrato estuvo muy cerca de la tarifa por agencia, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque en este caso el servicio era muy, muy conocido, pero si, por ejemplo, a Ergon o en una nueva licitación se dijera, bueno, yo también quiero que electrifiques, pero también quiero que hagas un servicio de, digamos, un indicador relacionado a cuántos usos productivos puedes promover en cada comunidad, eso de ahí no hay manera de precificarlo, ¿no? Eso de ahí no está en ninguna regulación, no se puede hacer una regulación por agencia para eso. Ahí es que la regulación por contrato cobra es un valor fundamental, y entiendo de que el ingeniero Révolo lo ha comentado, que ese es el camino que se está siguiendo. Muchas gracias. Viceministro, ¿usted tendría alguna respuesta ante la pregunta? Bueno, yo creo que justamente David ha señalado lo que tiene el contrato, y de hecho que desde el punto de vista ya del marco legal y regulatorio, la tarifa fotovoltaica precisamente tiene un subsidio, ¿no?, del 80% que viene del FOSE, que es lo mismo que se está aplicando. Y esto, como señalo, es porque el usuario final, ¿no?, no puede pagar la tarifa completa. Hay una disposición de pago, ¿no?, máxima, y esto en general está en un valor promedio de unos 10 soles, ¿no? Más de eso el usuario no puede pagar. De hecho, que este es un tema muy importante. En el pasado, ¿no?, se intentó, por ejemplo, que los paneles fotovoltaicos se dieran, si se quiere, o se les donara inclusive a los usuarios, pero allí hay un problema fundamental y es bueno un poco que todos conozcamos, ¿no? La parte, diríamos, más costosa de un servicio fotovoltaico es el tema del cambio de baterías. Una batería no tiene una duración pues para toda la vida, sino hay que cambiar dependiendo de las regiones, ¿no? Por ejemplo, en la selva, como hace mucha calor, inclusive la batería no dura ni siquiera 3 años. Y fíjense que son 15 años y las tarifas vienen un horizonte, ¿no? Entonces, durante ese tiempo hay que aprovisionar dentro del pago de servicio mensual el costo de cambio tarifario, perdón, de la tarifa, pero de la batería. Hay que ir y cambiar las tarifas, retirar y colocar una tarifa, y eso es costoso. Entonces, nosotros por eso presentaba las dos tecnologías, ¿no? Una tecnología todavía con una batería un poco más convencionales, de mayor tamaño, de mayor peso. Ahora ya las baterías han pasado a ser unas baterías de litio mucho más, diríamos, compactas, y tienen una mayor duración. De hecho, lo que nosotros estimamos es de que en este segundo llamado que vamos a hacer,
posiblemente vamos a tener mucho más competencia porque la tecnología ahora se ha abaratado. Esa es la razón que nos permitiría tener, vamos a decir, servicios de menor costo y con mayor tecnología y con mayor prestación, que eso es lo que siempre tratamos de maximizar, digamos, como Estado. En realidad pensamos de que el sector privado se desempeña muy bien en cuanto, diríamos, a buscar las innovaciones, pero también el Estado tiene que tener claro y fijar las políticas y dar las señales para que esto suceda, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros venimos realizando. Y esto se hace cuando uno es consciente y conoce realmente las implicancias que tienen todos estos componentes dentro del costo, ¿no? Y dentro de la misma prestación del servicio. No solamente su operación, mantenimiento, sino hasta inclusive la misma comercialización. Es decir, cómo aseguramos que los usuarios puedan pagar, por lo menos diríamos, el servicio, que es importante, ¿no? Es un servicio público que tiene, vamos a decir, un costo y evidentemente también tenemos que diseñar los instrumentos para que esto sea posible. Esto es un poco como en el mundo, el buen arte, digamos, ¿no? Que está escrito en los libros de texto, que se han recogido con mucha experiencia y esfuerzo. Hay temas fundamentales, que son algo así como los pilares que uno tiene que tener en cuenta para hacer unos buenos diseños, digamos, de política. Por eso, ser un policy maker realmente requiere, digamos, mucho de visión y también mucho de conocer las experiencias y ver qué cosa realmente se puede aplicar en un contexto como es el nuestro, el Perú, que como ustedes conocen, pues es bastante variado y diverso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, en el contexto de la subasta que ganó Ergon, ¿quién asume la alta tasa de morosidad actual, el Estado o Ergon? Sí, creo que es un poco la continuación que comentaba el ingeniero Révolo. eh, Son etapas, ¿no? En esta subasta de Ergon, así como fue la primera subasta, fue imposible que atraer a inversionistas que asumieran el riesgo de cobranza de los usuarios. Y eso fue un punto de bancabilidad que no se pudo superar en aquella oportunidad por ser la primera experiencia, ¿no? Si hoy día se plantean nuevas subastas, el tema del riesgo del cobro ya se puede incorporar con toda seguridad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial, pero en esa oportunidad se cubrió al inversionista de ese riesgo de cobranza. Eh, Eso es algo que nosotros hemos planteado al Ministerio también, que se puede solucionar haciendo un cambio de tecnología y ponerle sistemas tipo Pay as you go. El contrato, nosotros estamos abiertos a hacer una adenda en ese sentido. Pero ojo que esto tiene una implicancia sustancial que tiene que ver con lo que también mencionó el ingeniero Révulo, que es la capacidad de pago de los usuarios, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos indicaciones de que puede ser variado, ¿no? Hay localidades en las que los usuarios no quieren pagar más de 5 soles, otros en los que en el beneficio, o sea, algunos usuarios nos decían, mira, yo antes que tener el servicio eléctrico, sobre todo en la selva, antes de tener el panel, gastaba 40 soles en velas, mecheros, o pilas, ¿no? Y ahora solo pagan 10 soles, de ellos contentos pagan 10 soles, pero en otras zonas no, en otras zonas dicen, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar 10 soles? ¿No? Si en la vivienda que está conectada con red eléctrica están pagando 5 o 6 soles, y así, o sea, la problemática de capacidad de pago es un tema no estudiado, falta métrica sobre eso, falta estudios, y es un tema que se va a ir solucionando, entiendo yo, poco a poco. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos, llevar un galón de combustible a las comunidades y zonas de frontera de la selva cuesta entre 8 a 12 soles. Una hibridación con paneles solares, dando continuidad a los grupos térmicos existentes, no sería económico tanto para la empresa suministradora ni para el usuario, por las tarifas que se verían incrementadas por la hibridación. ¿Por qué no se considera usar sistemas de baterías, por ejemplo el BESS,
el Battery Energy Storage System, y dar de baja los grupos térmicos. Esto también impactaría la reducción y la contaminación ambiental y riesgos en el transporte del combustible y manejo de planta. Bueno, muy buena pregunta y esto es un poco de ir implementando las políticas paso a paso, ¿no? Nosotros en el Perú no tenemos experiencia todavía en estas tecnologías. Se ha hecho una central generadora solar compacta en Amantaní, justamente en Puno, es la primera que se ha hecho. Todavía se está viendo efectivamente qué resultados vamos a tener. Lo que es cierto es que las localidades, evidentemente, ¿no?, que no tienen servicio en la zona amazónica y de frontera, van a entrar ya directamente con estos servicios de paneles o generación solar fotovoltaica concentrada, ¿no? Pero también es cierto que existen ya muchas localidades, sobre todo por el tamaño, ¿no?, que cuentan, diríamos, con estos servicios de generación diésel, donde el número de horas de servicio es muy restringido. Entonces, el tema de, evidentemente, tener baterías que puedan ser recargadas para brindar un servicio 24/7, pueden ser también muy costosas, ¿no? Entonces, la combinación, vamos a decir, de estas dos tecnologías, pensamos de que en este momento es lo más eficiente. En realidad, lo que se tratará, como siempre, es de usar toda la energía generada por la energía solar, en primer lugar, ¿no? Y se quedará lo otro para, como un tema, digamos, de emergencia, de backup, que va a permitir también, digamos, que el pueblo tenga la seguridad, o las localidades, la seguridad de contar, diríamos, con por ejemplo, la localidad del Estrecho, ¿no?, que está, Putumayo, bien al extremo. Una ciudad, digamos, que hoy día tiene 3 grupos térmicos, es increíble, pero los 3 grupos térmicos solo funciona uno, porque los otros 2 no funcionan, porque hacer el mantenimiento inclusive de esas unidades es muy difícil, llevar, traer, entonces es muy complicado. Y nosotros pensamos de que en realidad allí, por ejemplo, ya tienes una infraestructura instalada, ya tienes, digamos, algo que está dando servicio. Lo que necesitamos, por ejemplo, allí es ampliar, digamos, el número de horas de uso. Y de hecho, como se dice el texto del libro y de la experiencia mundial, es inmediatamente pasar a la hibridación. Y poco a poco, en tanto el costo de la tecnología vaya siendo más económica, ir sacando, digamos, este otro tipo de generación que evidentemente pensamos nosotros debería retirarse. Pero es todo un acompasado, ¿no? Entonces, también es importante esto, pero el compromiso que se tiene es justamente ir por una solución que es más amigable al medio ambiente. Porque cosa distinta sería que, por ejemplo, como política que tenga el ministerio sería colocar otro grupo térmico más. No lo estamos haciendo. Lo que estamos diciendo, diríamos, a la nueva tecnología, vamos a usar, digamos, esta propuesta y vayamos con la experiencia caminando poco a poco. Y en las localidades donde no hay nada, entramos con, si se quiere, estos suministros fotovoltaicos al 100%, ¿no? Es todo, diríamos, un desarrollo. Nosotros, a lo largo de toda la carrera que hemos hecho, uno de los primeros retos que se nos presentó justamente fue el año 2008, cuando veíamos que habían 4.500 paneles regados por el país que no funcionaban. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos que se vuelvan a funcionar esos paneles? Porque evidentemente había que tener señales económicas para que esto de alguna forma se reactive. Y allí fue que se creó la tarifa rural fotovoltaica y el concepto de concesión rural fotovoltaica. Eso fue, diríamos, el inicio de toda la política que tenemos hoy. Y posteriormente la implementamos, o sea, pasamos a un siguiente nivel con las asociaciones públicas y privadas. Pero como quien dice, el concepto normativo, el marco,
ya se había construido, ¿no? Entonces, y así también este tema del sistema solar compacto, también hay retos. Como alguien preguntaba allí, ¿y cuánto va a ser el costo de servicio de esto? Hay un reto. Entonces se tiene que evaluar y también se tiene que en su momento dar las señales económicas que permitan primeramente recuperar la inversión a una tasa razonable, que se reconozcan los costos de producción y mantenimiento y a partir de ello uno construye, diríamos, primero, antes que nada, se tiene que reconocer el costo de servicio para que sea el servicio sostenible, es decir, para que perdure, para que no falte la luz. Lo segundo, como había señalado al inicio de la presentación, está el lado, digamos, de los usuarios. ¿Cuál es la disponibilidad de pago? En función de eso se diseñan las políticas que pueden estar en dos direcciones. Una, hundir las inversiones. Dos, puede ser los subsidios, digamos, al consumo hasta el punto en que el usuario pueda pagarlas. Entonces, como conocemos de que estos usuarios son los más extremos, tampoco hay cientos de miles, ¿no? Son unas decenas de miles en realidad. Entonces yo creo que comparado con la cantidad de peruanos que tenemos el servicio continuo, con el servicio por redes, totalmente, digamos, de una mayor confiabilidad, evidentemente es parte, digamos, de todo el esquema garantizar, digamos, un servicio público para todos. Y dentro de ello justamente viene el tema de la inclusión, ¿no? Que todos estemos incluidos dentro de este servicio, como bien se ha dicho, bien Paola lo ha remarcado, que es, digamos, vital, digamos, para el desarrollo, digamos, de las comunidades. Perfecto, muchas gracias. Y esta es una pregunta para usted, viceministro. ¿En cuánto estiman la cantidad de kits solares necesarios para alcanzar el 100% de electrificación en la zona sur, centro y norte del Perú y así cerrar la brecha? ¿Se está pensando realizar un nuevo censo? Bueno, de hecho que nosotros estamos levantando la información a través de una aplicación que se ha desarrollado en la Dirección General de Electrificación Rural, que en realidad con la geolocalización, digamos, del celular, los mismos alcaldes están cargando la información de aquellos hogares, ¿no? Que no cuentan servicio en las zonas muy alejadas. Con eso estamos levantando un mapeo, digamos, a nivel nacional y la sorpresa es grande. Nos hemos encontrado que nosotros calculamos ahora que serán alrededor de unos 200,000 más o menos viviendas más que requieren, digamos, este tipo de servicio, ¿no? Y estos son los que van a ser parte de esta segundo llamado, ¿no? De APP para, si se quiere, el suministro de este servicio, pero como está concentrado mucho, digamos, en la selva, estamos rediseñando los requerimientos técnicos de los paneles, ¿no? Como había mencionado, ¿no? Sobre todo preocupándonos de que haya la cadena de frío para el usuario, ¿no? Para que pueda guardar sus alimentos, que es un tema muy importante, creo yo, para la sobrevivencia y la salud también, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Paola, ¿quisieras agregar algo ante la pregunta? Lo que quisiera solamente es un poco complementar. Yo creo que, como bien lo ha señalado el viceministro Révolo, hay un reto enorme en la política pública del país y sobre todo una decisión importante de haberse planteado la meta de cerrar la brecha en el 2023 y efectivamente buscar cerrarla antes sería ideal, ya que se requiere, como hemos señalado ya, que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la energía eléctrica. Y también ha sido interesante escuchar desde el viceministro, ¿no?, la importancia de garantizar que ese servicio sea sostenible, ¿no? Como decía en algún momento de mi intervención, ¿no?, lo importante es tener claro con qué tecnología y cómo vamos a llegar, pero sobre todo el garantizar que el servicio sea permanente y sostenible, porque es la única manera que uno puede afirmar que finalmente cerró la brecha. Entonces, solamente con ese comentario, agradecer nuevamente la oportunidad de participar en el webinar. Buenas noches. Muchas gracias. Ahora le damos pase a Elsa Galarza. Adelante, Elsa.
Muchas gracias. Yo nada más quería agradecer nuevamente a ustedes por esa conversación realmente que se ha suscitado al final con los participantes. Creo que hemos tocado el tema desde distintas perspectivas. Obviamente han habido muchas preguntas técnicas que tienen que ver con los procesos de las APPs y con lo que se está haciendo en general en el sector público, pero creo interesante también que se vea ese impacto, ¿no? Ese realmente, lo que significa realmente para el ciudadano, que es el centro de atención del Estado, digamos, todo este esfuerzo que se está llevando a cabo desde el sector público y desde el sector privado. Entonces creo que le hemos dado ese contexto. Les agradezco muchísimo a ustedes su presencia el día de hoy y espero que sea una de las próximas reuniones que sigamos teniendo en torno a la mejora de nuestros servicios públicos. Muchas gracias, viceministro, muchas gracias, David, muchas gracias, Paola. Buenas noches.